Prepárate para una travesía llena de descubrimientos y, por supuesto, mucha cultura. También de risas. En este episodio de Cultura en Ruta dejamos atrás la monotonía para explorar las vibrantes expresiones culturales que dan vida a nuestra sociedad. ¿Listos para sumergirse en un viaje divertido y cultural? Dale play. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura en Ruta. En esta ocasión nos encontramos digamos que de manera virtual, pero también digamos que esta vez la ruta nos trajo a Edwin Sánchez. Yo lo conocí anteriormente debido a que uno de mis maestros más apreciados y más queridos, la maestra Gabriela, en una ocasión lo invitó a contarnos acerca de su trabajo y pues, oh sorpresa, que Edwin Sánchez es uno de los artistas que más admiro hoy en día y que llevo más de 8 años viendo su trabajo, aprendiendo de él y siendo un modelo a seguir. Y con el tiempo me he dado cuenta de que hay historias que se tienen que contar y ahorita pues fuera de micrófono nos decían no se guarden lo que tengan que decir y justamente es una de esas políticas que tenemos en Cultura Ruta. A veces hay cosas que se tienen que decir y los episodios duran lo que tengan que durar y se dice lo que tenga que decirse. Siempre obviamente desde el respeto, siempre desde las buenas formas, pero cuando uno a veces puede aprovechar este micrófono para desahogarse y contar lo que tiene que decir, pues qué bonito poderlo hacer y expresarse. Precisamente estamos aquí 3 artistas reunidos, pues de eso se trata lo que nosotros hacemos, de expresarnos, ¿sí? Entonces, pues el día de hoy estamos reunidos con Edwin, siempre también con la presencia de Salomé, que también pues es una persona que le llamó mucho la atención su trabajo. Ella estudia una maestría en educación para la paz, entonces está involucrada también en algunos de los temas que toca Edwin con su trabajo, entonces también por esa razón le llamó profundamente la atención. Entonces, pues sin más preámbulos, arranquemos. Yo quisiera que Edwin nos saludara también y pues nos contara un poquito acerca de él, de su vida, de por qué estos intereses, por qué artes, pero también el tema del diseño, de lo industrial. Arranquemos por ahí como para conocerlo un poquito y luego pues empezamos a hablar un poco más directamente de las obras y a crear un diálogo. Este espacio siempre es para eso, para dialogar y conversar. Edwin, el micrófono es tuyo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estos espacios son muy importantes porque digamos que así se forja el arte y se forja el medio, ¿no? Entonces, estos espacios de diálogo en donde varias personas piensan proyectos, piensan contenidos, digamos que son los que, digamos, aportan realmente a la cultura y a la escena. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, voy a presentarme. Yo estudié diseño industrial en Atadeo hace un buen tiempo. Digamos que siempre me interesó el dibujo y mi interés o mi entrada al arte fue por el dibujo, ¿sí? Digamos que la entrada al dibujo fue muy convencional, o sea, me gustaba mucho Luis Caballero y como todas estas figuras del manierismo y del barroco italiano. Entonces, la figura corporal, las formas corporales, digamos que me gustaba copiar y hacerlas. Pintaba, de vez en cuando pintaba también. Pero cuando comencé a estudiar artes, entré por toda esta motivación del dibujo, la pintura y todo esto, pero es lo que yo no hago ahorita. O sea, digamos que al estudiar artes no sé qué pasó, pero se me abrió una posibilidad de hacer otras cosas. Y ahorita me dedico más a la fotografía, sin ser fotógrafo como tal, al video. Digamos que me quedé como en esos materiales y ahí pues a veces brinco al dibujo y a veces brinco a la pintura, pero como cosas muy aleatorias de trabajo, ¿sí? Cuando estudié artes también pasó una cosa interesante, es que yo nunca había tenido como una experiencia con la ciudad. Y el estudiar en Atadeo, pues dirigirme desde un barrio popular al centro de la ciudad, digamos que para mí fue un cambio tremendo a nivel de vida y a nivel de percepción. Sí, entonces, como que conocer el centro en toda su dimensión. Yo recuerdo que cuando estudiaba diseño en Atadeo, yo me bajaba el 19
caminaba por la cuarta, y la cuarta era pues un pasaje de prostitución, ¿sí? En esa época. Entonces como para mí era muy sorprendente ver como esos escenarios próximos, como la academia, la institución, el vicio, toda esa cosa conviviendo en un espacio tan reducido y a pocas cuadras. Entonces me comenzó a llamar mucho eso la atención, y cuando yo fui descubriendo lo que las posibilidades del arte en la cuestión de video y fotografía, pues me dediqué fue al registro, ¿sí? En la universidad tuve la fortuna de tener profesores muy buenos, jóvenes, digamos que en esa época no eran consolidados, pero sí marcarían más adelante una escena en el medio. Tuve la fortuna de estudiar con Mario Paso, con Fernando Escobar, Fernando Villa, eh, Giovanni Vargas, Juan Mejía, muchos otros profesores que, digamos, son reconocidos artistas, muchos también ganadores del premio Luis Caballero. Tuve la fortuna como de estudiar con ellos, y como que de ahí salieron muchos intereses a partir de estudiar la instalación, el espacio, la ciudad, ¿sí? Entonces pienso que esa academia en mi época pues marcó pues una directriz de trabajo pues de vida, ¿no? Eh, sí, básicamente como grandes preámbulos es eso. Digamos que si me ponen a describir mi trabajo, yo lo llamaría como una especie de crónica. O sea, realmente a mí lo que me gusta son contar historias, pero la crónica que yo realizo no es escrita, sino es visual, y es también espacial en instalaciones. Entonces, más que un artista o performer o artista político o activista o algo, soy un cronista y me considero como cronista. Y la crónica tiene esa condición de que son narraciones subjetivas que involucran un trabajo de campo, que involucran una experiencia, y que uno lo que hace es ser una especie como de medium entre el espectador y la historia, ¿no? Entonces, eso es como mi resumen, ¿no? Claro, qué chévere, no, es súper interesante. Me identifico mucho porque también un poco me pasó a mí en el proceso de la universidad, que yo también empecé con el dibujo, con figura humana, todo esto, y me gradué con un mueble que hice una propuesta tridimensional y espacial en madera. Entonces, los procesos son así, ¿no? Y también, Totalmente. pues, este proyecto también se trata precisamente de contar historias. A veces somos nosotros los que mediamos, y en otras ocasiones también tenemos la posibilidad a veces de tener uno que otro invitado. Y bueno, en este episodio también vamos a tener algo muy especial, es que hoy nos va a estar hablando acerca de sus obras, pero esto es solamente un podcast, entonces solamente vamos a escuchar. Algunos podcasts los hacen grabados con imágenes, pero no sé por qué a mí me encanta la magia que tiene la radio, esa magia en la cual cuando uno era chico y escuchaba cosas en la radio y tenía que imaginárselas, pero eso le da a usted ganas de verlas con sus propios ojos, o vivir la experiencia que le relataban a uno en la radio. Pues a mí me gusta esa magia porque pues es una manera de invitar al otro a acercarse. Eh, entonces, por esa razón, pues el podcast no contiene imágenes del trabajo de nadie, y tampoco nos grabamos a nosotros nuestras caras. Sin embargo, afortunadamente, como Edwin ahorita hablaba, pues él tiene un registro impresionante de su trabajo y nos va a estar contando, nos va a estar mostrando un poco acerca de eso. Salomé pues va ahorita pues a decirnos pues un poco de las obras que le llamó la atención, que estuvimos como estudiando de Edwin, para que nos cuente un poquito acerca de esas piezas que tiene unas ideas muy chéveres. Y pues también hay una página web en la cual ustedes oyentes, si quieren acercarse y mirar las obras con sus propios ojos, pues para eso está. Creo que uno de los mejores registros que tienen los artistas, es esa página web, y creo que son los mejores ejecutados. La mejor manera de hacer portafolio que he visto es la de Edwin, muy bien trabajada. Entonces, pues Salomé, comienza tú preguntándole, que lo tienes aquí en vivo y en directo, maestro Edwin. Bueno, pues primero yo quisiera decir que me pasó algo muy similar. Yo también entré como por dibujo y pintura, que eran como mis principales medios, y me volqué hacia la fotografía y el video. Siento que a veces como que cuando uno quiere contar una historia, pues no es suficiente como con una imagen que se queda estática.
A veces sí lo es, pero pues como que se requiere un poco más. Pero pues antes de hablar específicamente de las obras, yo estuve pues viendo un poco más de tu trabajo en la página y me llamó muchísimo la atención lo que tú tienes como cuando es como la biografía que dice como modos de hacer. Yo le he comentado a Samuel que tengo como una pequeña obsesión con los procesos creativos de los artistas, porque para mí como que todo lo que uno ve en una exposición, lo que uno ve como obra final, realmente tiene un proceso gigante detrás. No siempre se le da la relevancia suficiente, pero el proceso creativo es algo sumamente interesante porque está lleno de un montón de elementos que te van contando por qué las personas se acercan a un tema en específico, por qué tienen un interés, una mirada particular. Y pues en estos modos de hacer que tú mencionas por aquí, aparece como los modos de hacer ocultos, directos, encontrados y documentados. Entonces me llamaría mucho la atención y quisiera que de pronto nos contaras un poco más sobre esas formas en las cuales pues, se desarrolla tu trabajo, también para que los oyentes comprendan un poco de las obras de las cuales vamos a hablar. Bueno, digamos que esos modos de ser no es algo que uno lo tuviera predispuesto, simplemente como que llegó un momento cuando ya tenía varios tipos de trabajo se me dio por decir, bueno, acá hay unas plantillas no, sino como unos modelos de trabajo, ¿sí? Unos mecanismos, ¿sí? Entonces, me di cuenta que habían trabajos relacionados en su práctica y otros eh, hechos de diferente manera. Entonces, digamos que cuando ya tuve un volumen de trabajo, que ya pude ver varias obras de lo que había hecho en un tiempo, me puse como a identificar cuáles eran los modelos con los que estaban hechos, ¿sí? Hay un tema que es importante, es que aparte de ser crónica, yo tengo una fijación por lo ilegal, ¿sí? Lo ilegal en el sentido de aquello que está como en el submundo o lo que está por fuera de lo visible, digámoslo así. Entonces, digamos Como el que underground. sí, eso es una cosa súper importante porque una cosa es hacer crónica y otra cosa es tomar lo ilegal como tema, ¿sí? Y digamos que cuando uno confronta lo ilegal, uno descubre muchas cosas que uno no ve a simple vista, o sea, como que la ciudad se desborda, ¿sí? Tanto la ciudad como las redes, las dinámicas, muchas cosas comienzan a tener sentido, ¿sí? Entonces, digamos que esa aproximación o ese interés por conocer lo ilegal eh, me obligó a, por ejemplo, a tomar registros con cámara oculta, ¿sí? Porque en contextos ilegales o en contextos de underground subterráneos no es posible filmar o grabar, ¿sí? Entonces las grabaciones se hacen con cámara oculta y digamos que ahí es una cuestión de que uno entra, graba con cámara oculta y ya como que se presta a lo que pase. O sea, si lo descubren, pues toca asumir la acogida y pues intentar navegar la situación, ¿sí? Afortunadamente, las veces que me han descubierto, pues no he tenido ningún problema, así como que he salido bien, pero sí hay problema, pues sí hay una tensión muy fuerte con el espacio, o sea, cuando uno lleva una cámara oculta, el primer enemigo es uno porque uno siente que lo están mirando o que están mirando la cámara y realmente la cámara pues pasa ya desapercibida, o sea, pero y he encontrado como algunos mecanismos como para hacer desaparecer la cámara o para intentar, eh, digamos, grabar sin que la otra persona se dé cuenta, ¿sí? Grabar con cámara oculta, digamos que tiene implicaciones legales de por sí, o sea, un registro oculto sin autorización de la otra persona, pues ya comenzamos a entrar en un limbo. Sí, muy parecido al que le pasa a la prensa entre la cuestión de libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Entonces, ahí va que mi trabajo, pues no es un trabajo fácil, es un trabajo súper complicado a nivel ético, incluso moral. Me ha llevado como a cuestionamientos muy fuertes porque, pues uno es un ser humano, también uno tiene errores y todo, pero también tengo unas cuestiones morales muy establecidas y hay trabajos que me hacen luchar con eso.
Sí, hay trabajos con los que me siento mal haciéndolos, pero sé que toca hacerlos. O sea, como que es una lucha interna y como por, o sea, toca hablar del tema y pongo eso en prioridad antes que mi moral o que mi ética. ¿Sí? Sí, sí, Un sí. poco. No, y además, yo que ya conocía tu trabajo, hay algo que también respeto mucho de tu trabajo y es que tú no haces apología a nada de estos temas, todo lo contrario, nos cuentas lo que ocurre ahí, ¿sí? Sin hacer apología, eh, sin nada de eso, simplemente lo pones sobre la mesa y que cada quien pues piense lo que tenga que pensar y a mí eso me parece súper chévere. Sí, yo creo Sí, que hay ahí es algo. complejo porque... ¿Se disculpa? No, perdón, que hay algo que es muy importante también dentro de esa manera de hacer el trabajo y es como que a veces la crudeza es necesaria, o sea, es necesario decir las cosas tal cual son, porque hay muchos artistas que se van por las ramas y pues también esto termina siendo como una cuestión moral de hasta qué punto uno, digamos, como que deja pasar esas situaciones y las muestra como censuradas y un poco más maquilladas o hasta qué punto pues las muestra tal cual son y pues también se enfrenta como a otras cosas que vienen ahí relacionadas. Dale, ¿qué ibas a decir? Sí, y un poco hay que asumir eso porque un poco esa crudeza con la que uno hace los trabajos se da para que no tenga enemigos también o tenga ciertos vetos o ciertas censuras a nivel institucional o a nivel de muestras. Entonces son cosas como que hay que asumir y que pues si uno decide hacerlas, pues hay que tomarlas como parte del trabajo también, ¿sí? Tengo otros trabajos, por ejemplo, que son con cámara directa, que son las cámaras, o sea, son los proyectos que de alguna manera con las personas que se hacen, ellas saben que están siendo grabadas, o sea, es una cuestión muy transparente, muy clara. Y digamos, ahí se da la posibilidad de tener la cámara expuesta y grabar directamente a la persona. Y en estos trabajos un poco lo que se complejiza es la naturalidad de la escena, ¿no? De la grabación, ¿sí? Entonces, estos trabajos, digamos que requieren como una especie como más de empatía con la escena, con las personas que se están grabando, como una especie como de complicidad para que el registro o el trabajo no quede como forzado, ¿no? Mm, Esos son más difíciles, ¿sí? Con cámara No, pero oculta, también tiene su lado especial, ¿no? Porque a veces cuando existe esa complicidad también la gente se permite ser quien es. De hecho, nos ha pasado en el podcast que hemos tenido la oportunidad de hablar con gente con la que tenemos esa complicidad y a veces nos cuestionamos. Dijimos muchas cosas y algunas cosas son demasiado privadas, entonces hasta qué punto incluso hasta uno se permite publicarlas, compartirlas, porque no sabemos quién puede escuchar esto, ¿no? Entonces, suele pasar. Yo también tenía como una pregunta que hacerte, pues, ya que metí la cucharada, eh, esos momentos de duda o en los que reflexionas a nivel ético, a nivel moral, esos vacíos, eh, podrías decir que también ayudan a que el proceso se desvíe, cambie, mejore, evolucione. Finalmente tú ya dijiste que estás como que interpones, colocas por encima algunas cosas que otras, ¿sí? Y eso también es chévere, pero es lo que me cuestiona. También ese ejercicio de dudar, eh, ¿tú cómo lo afrontas? ¿Te ayuda, no te ayuda? eh, bueno, eso es complejo porque tengo trabajos que hice cuando estaba iniciando artes, cuando era estudiante incluso, que quería como hacer muchas cosas, como casi que romper todo el letargo que había en el medio, digamos que quería entrar con fuerza. Hice trabajos de pronto un poco violentos, agresivos, pero si me preguntan que, no sé, si me preguntaran que si los repitiera hoy, no lo haría, porque pertenecen a un momento, ujú, ¿sí? Entonces, hay trabajos, no me arrepiento de hacerlos, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, pero no lo volvería, hay unos trabajos que no los volvería a hacer. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo específico, un contexto específico, y digamos que no se pueden plantear como fórmulas, ¿sí? Entonces, sí, por ejemplo, el más complejo es el ejercicio de anulación, que es el tapar con una caja a un indigente
que pues que tiene un síndrome o tiene o tenía una condición de tetramelia que no tenía extremidades. Entonces, ese trabajo, digamos que es como el más fuerte que me ha tocado como asumir y es el más complejo a la hora de presentarlo como arte, ¿sí? Porque la gente dice eso no es arte, eso es un delito, eso pues es muy complejo y ese trabajo es uno de los trabajos de los que más he aprendido, ¿sí? Como que el hacerlo me ha como que hecho ver muchas cosas que digamos que cuando estaba joven no las había visto, ¿sí? Entonces que digamos poner ese trabajo en diálogo con otros artistas, con el medio del arte, con la cultura, digamos que todo ese ataque y todo ese malestar que genera ese trabajo, pues me ha alimentado mucho para comprender un poco qué pasaba en ese momento y también para darle un valor muy grande a ese trabajo. O sea, realmente si era necesario hacerlo de esa manera. No me arrepiento de hacerlo, pero si me dijeran hacerlo hoy, no, ¿sí? Porque ya estoy en otra posición, ya estoy en otra condición, el mundo ha cambiado, ¿sí? Las condiciones han cambiado, entonces como que hay cosas de las que van mutando, ¿sí? El mismo arte, o sea, uno como artista, uno va descubriendo que va cambiando poco a poco y uno se va adaptando al contexto, ¿sí? Mm. No, adaptándolo en el sentido de ser sumiso, sino optando otros lenguajes, otros mecanismos de hacer, ¿sí? Para mantener la crítica, para mantener un poco esa voz que uno quiere decir, esas cosas que uno quiere decir. Bueno, eso me parece que es algo también muy importante porque a veces las personas leen la obra fuera del contexto, como de el momento específico, y pues creo que también es importante que cuando uno se acerque a una obra o a un proceso de un artista, pues entienda también por qué se hizo, cómo se hizo. Por eso es que a veces es tan clave el hecho de que alguien le pueda explicar a uno y como mediar un poco pues entre ese trabajo y lo que al final el espectador ve, que es como una mezcla entre la experiencia que él tiene y pues ya la relación con la obra. Mm, Sí, 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 tal sí. cual. A mí me parece tan Sí, importante es muy importante lo que tú dices, perdón, es muy tranquilo, importante dale, lo dale. que porque eso es muy clave, o sea, uno no puede leer las obras o lo que yo he hecho desde la visión actual, no se puede leer, ahorita es otro contexto, el arte está en otro estado, muy diferente al que yo hice las obras, y digamos que eso ya, por eso digo que no las puedo repetir porque ya han cambiado muchas cosas, han cambiado muchas dinámicas, y digamos que esa rebeldía con la que yo hice esas obras, ahorita está en otro lado, ¿sí? Está en otros contextos, está en otras formas, ¿sí? Entonces, siempre que, y es un poco la recomendación que yo hago a las personas que atacan mi trabajo es leanlo desde el contexto en el que se hizo, en los medios, o por ejemplo, muy diferente que haga una acción un artista establecido o un estudiante, ¿sí? Eso es muy clave, o sea, gran parte de los trabajos que yo hice, que son complejos, los realicé en mi época de estudiante, donde no era visible, no tenía ninguna posición, era un don nadie, y pienso que hay que evaluarlos o hay que examinarlos o revisarlos desde esos momentos, ¿no? Eso es muy clave, no podemos ver una obra pasada con la visión actual o con los prejuicios actuales, porque no estamos haciendo una adecuada lectura. Sí, sí, justo lo que yo quería apuntar era eso, como anteriormente yo he mencionado que había trabajado como mediador y mucha gente le pasa que eh, eh, me dice, entonces yo necesito que alguien me explique la obra para entender la obra, pues pues tampoco es que sea necesario, pero sí es necesario pues acercarse desde el contexto. No es lo mismo entender un Luis Caballero en 1978 en el 78 que entenderlo hoy. Sí, a Luis Sí, Caballero en el 78 en otras circunstancias. No es lo mismo ir al Teatro Faenza en esa época que ir hoy. sí, total, eso es muy importante. Por ejemplo, Caballero, o sea, en el contexto del SIDA, de todo este prejuicio con la comunidad gay, en una obra súper rebelde y súper potente.
Sí, total. Y hoy en día uno explica esa obra en cualquier espacio y la gente queda, wow, qué chévere, qué bonita historia. Y yo siempre trato como de decirles pues que esta historia la cuento precisamente para que la historia no se repita, para que estas personas que fueron de pronto vistas como si fueran leprosos por el SIDA, ¿cierto? Pues no se vuelva a ocurrir ese tipo de cosas, ¿sí? Pero pues en esa época leer esa obra era muy extraño, ¿sí? Muy complicado, pues entendiendo el contexto de las circunstancias de ese momento. Y pues contigo pasa lo mismo. Hoy en día uno dice, eh, eh, habla acerca de alguna de tus obras y la gente a veces incluso dice, uy, este man, ¿cómo hace eso, no? Y a veces es como difícil de explicar porque es como muy valiente en algunas ocasiones o muy arriesgado, ¿sí? Porque de hecho el hecho de ir con una cámara oculta a ciertos lugares donde graban uno es como, no, yo no tendría, yo todavía incluso la primera vez que me contaste que fuiste a ciertos lugares con la cámara oculta decía, no, este man estaba muy loco. Yo no me animaría. Pero algo dentro de Edwin lo animó, lo impulsó a hacerlo, a arriesgarse. Y, y eso también es algo que hay que valorar y preguntarse, pues, ¿por qué, no? Porque Esteban hace ese tipo de cosas. Siempre uno tiene esa pregunta, porque esa fijación, ya no las he explicado muchas veces, pero a veces le cuesta a uno como que le entre a la cabeza, porque se arriesga. Y pues yo creo que se arriesga porque siente que hay cosas que tienen que contarse que no están a simple vista. Entonces, me parece muy interesante pues eso, y pues sí, también invitar a los oyentes ahorita que entran a la página pues es edwinsanchez.co, pueden buscarlo en Google, de todas formas va a estar aquí el link en la descripción y lo que vamos a encontrar pues va a ser ese acercamiento al trabajo de Edwin y la recomendación pues es esa, ¿no? Incluso cuando uno entra a la página de una advertencia que no es para personas sensibles, entonces pues tomarlo con madurez y entender el contexto, ¿no? Sí, yo quería decir una cosa y es que, bueno, esta mañana tenía una conversación fuera de contexto, pero que tocaba este tema y era que muchas veces cuando la gente ve estas cosas se escandaliza un montón, pero es que yo creo que lo importante también a veces es escandalizarse incluso en un momento posterior, porque eso también es un ejercicio de memoria, el reconocer que pues estas cosas que se están mostrando tienen una fuerza en un momento indicado que es importante hablar y que muchas veces pues, o sea, se dan por sentadas y cuando pasa el tiempo, pues también pasa que el olvido es más fuerte que la memoria y termina como metiendo muchas cosas al cajón de los recuerdos. Y una de las cosas que a mí me parece importante del arte es que el arte siempre mantiene esos sucesos actuales. A pesar de todo lo demás que se pueda sentir, las emociones en torno a la obra contemporánea, hay algo muy importante como en ese tema y ese ejercicio de memoria que es el que una obra siga ahí y todavía, digamos, como que sea incluso vigente, porque al escandalizar significa que sigue siendo vigente para el contexto. Entonces, Sí, dime, dale. sí, no, y realmente, sí, o sea, como haciendo memoria, yo nunca me he propuesto como escandalizar, como tal, o sea, el objetivo no es escandalizar, sino simplemente quiero hablar de temas que de pronto eh, se los aborda, por ejemplo, los paramilitares, por ejemplo, la prensa los aborda de una manera, la cultura de pronto los aborda de otra, pero yo quiero abordarlos de otra manera, entonces, digamos que ahí sí es como la cuestión subjetiva, ¿no? Yo no es tanto buscar el escándalo por el escándalo, sino realmente es como poner en contexto un tema fuerte, ¿sí? Y el simple hecho de colocarlo en presencia, en vivo, pues como que eso ya a la gente la choca, ¿sí? Entonces, eh, sí es bueno pero escandalizar, no es la finalidad, lo que quiero decir, ¿sí? Hay gente que se escandaliza, hay otra que no, hay otra gente que se choca, o hay gente que sencillamente dice que no es arte y no da ningún espacio a la discusión. O sea, digamos que cancela la obra de tajo.
en vez de preguntarse, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿O por qué esta situación acontece de esta manera? Entonces yo lo que intento es, digamos, poner una cosa cruda que yo veo, que yo siento, que yo percibo, ponerla como que la gente la pueda ver y hallar un punto de discusión o de diálogo, ¿sí? Pienso que la obra se completa es cuando hay un diálogo. O sea, uno pone la obra, uno pone el trabajo, uno pone la materia, pero realmente el diálogo es lo que realmente enriquece, ¿sí? Y es lo que completa, yo pienso, ¿sí? Porque me ha pasado que muchas personas leen erróneamente mi trabajo y cuando me dan la posibilidad de explicarlo y hablar, digamos que ya tienen un poco de comprensión de lo que pasó ahí, ¿no? Ujú. Hay otras personas que no se dan, digamos, el espacio para ese diálogo, ¿no? Entonces, también es una invitación a eso, es como entendamos que el arte es un punto de encuentro entre otros, ¿sí? No entre los mismos, porque el arte no es una burbuja ni es una cámara de eco, es todo lo contrario. El arte es un espacio de disenso, de confrontación, de diálogo, de discusión, ¿sí? Y si el arte no es eso, no es arte, ¿sí? Tal cual, sí, Sí, señor. total. O es otra cosa, ¿sí? Entonces, eso que está pasando ahorita con el tema de la cancelación y con la cancelación de contenidos y de personas y todo, pienso que le está haciendo un daño muy grande a ese tipo de ambiente de discusión en donde estamos otros, muchos, diversidades, y lo está convirtiendo en una cámara de eco. Y cuando el arte se convierte en una cámara de eco, pues no es arte. Tal cual, sí, tal cual. Es De que acuerdo. ahorita hablábamos acerca de que el arte, de que el proceso, por ejemplo, del mismo Edwin fue creciendo, fue evolucionando y hay cosas que no se repiten. Y eso le pasó a la historia del arte. Vemos que a medida que los contextos fueron cambiando, el arte tuvo la necesidad de cambiar, de crecer y de transformarse. Hoy en día es justamente lo que tú describes. Es un espacio en el que se necesita el diálogo, el conversar, el explicarse, no el explicarse como el de justificarse, ni nada de ese tipo de cosas, sino el de entendernos los unos a los otros, ¿sí? Que haya esa posibilidad de mostrar lo que yo pienso, lo que yo siento, y pues es algo que pues hoy en día hay mucha gente que de pronto no se lo permite, que pues la idea no es como menospreciar ni nada de eso, sino pues también invitar a quien sea que nos escuche a, a darse esa posibilidad de encontrar el por qué esto es considerado arte, ¿sí? Porque hay gente que es tremendamente cerrada y justamente lo aplicaba yo, creo que fue en el episodio anterior, el episodio con Cristian, que hablábamos de que el arte para unas personas es arte o que yo puedo entender sin necesidad de que nadie me lo explique o sin necesidad de conversar con otro, o arte que lo hace una persona con mucho esfuerzo, con mucha capacidad, que tiene muchos talentos y que es un arte que yo lo considero arte porque esto no lo hace cualquiera y no lo hace alguien, entonces como no lo tiene cualquiera y no lo hace cualquiera, pues es un arte que es como para un nicho, para una élite, para un grupo, pero pues también hay arte que es para todo el mundo y justamente en el caso de Edwin no ocurre eso, él se permite pues publicarlo en una página web, ir a los lugares donde ha expuesto porque tiene exposiciones en las exposiciones, lo cual es súper chévere porque eh, se ha permitido invitar a la gente miren, esto es lo que yo me encontré, entonces eh, no me quería guardar esa reflexión porque eh, luego se me olvida y la embarro y es algo que necesitaba contar. Bueno, continuando entonces un poco, yo creo que ya con esta gran introducción que hicimos, podemos hablar un poco más sobre tu trabajo. Hay uno en particular que a mí me llama mucho la atención y que es como cuando empiezo a ver más de lo que has hecho y es la obra de Desapariciones, que es este video con reinsertados que empiezan a narrar con sus dibujos, digamos, estos diferentes momentos de terror, manipulación. Hay una pregunta que me llama mucho la atención porque también digamos que mi trabajo va por esa línea como del cuerpo y es la pregunta de cómo se desaparece un cuerpo. Y creo que quisiera como que nos contaras un poco más sobre esa obra en particular y sobre esa pregunta que te haces. Bueno, esa obra, digamos que surge en el 2010.
pero realmente se va pensando un poco antes, ¿no? Por esa época, creo que en el 2008, no recuerdo, había un corto que se llamaba Pequeñas Voces, que era un cortometraje donde el director, el productor, que no recuerdo ahorita el nombre, él hizo un trabajo con niños en donde ellos dibujaban y, y narraban las historias de violencia con la guerrilla y con pues, violencia en su contexto. Y el productor lo que hacía era coger esos dibujos, animarlos, moverlos y generar una animación 2D, ¿sí? Yo vi ese corto, me gustó muchísimo la idea. Digamos que era muy precario y como muy básico y dije, muy buena idea. Lamentablemente después ese corto lo cogió Caracol y lo cogió pues como la empresa de medios y lo convirtieron en una película y ya le metieron efectos 3D, le metieron una producción mucho mayor, pues más grande, una elaboración, digamos que ese sucio, esa crudeza que tenía el corto original se perdió con la gran producción, ¿sí? Pero me quedó la idea, y dije, no, esto es muy buena idea, pero no está bien contada, o sea, acá o sea, se puede, o sea, si tomamos esa idea y la volvemos, digamos, pertinente a un tema específico, pues puede ser muy potente. Entonces, con esa idea, con ese referente, que a mí me gusta siempre hablar de los referentes porque las obras no salen solas, ¿sí? Las obras salen de referentes y yo soy muy claro en que no son plagios ni son de pronto copias, simplemente son referentes, pero tengo un gran respeto por los referentes y digamos que Desapariciones se formó con ese referente. Y también se formó en el contexto del 2010, que fue cuando los paramilitares firmaron pues, la reinserción al Estado, al Estado civil, ¿sí? Se lo aviso. Y digamos que en ese contexto, gran parte en la ciudad, gran parte de los paramilitares estaban entrando, ¿sí? O sea, como resertados o se escapaban y comenzaron a poblar gran parte de la ciudad y comenzaron a generar dinámicas como la vacuna, el gota a gota, como estas prácticas de extorsión a comerciantes y a personas, ¿no? Las vacunas, las cartas, las intimidaciones, las limpiezas. Entonces, como que en ese contexto, sabiendo de que habían personas de regiones que estaban entrando a Bogotá, que tenían historia paramilitar, entonces me puse la tarea, pues, entre amigos y familiares, intentar contactar a personas que fuesen paramilitares o reinsertados. Tuve la fortuna de hablar con un reinsertado creo que era Tierra Alta, pues una zona muy, muy fuerte, y el tipo pues se ganaba un sueldo en esa época de 7 millones de pesos, y cuando se reinsertó le pagaban solo 700. Entonces uno dice, bueno, este man acostumbrado a matar, a extorsionar y toda esa vaina, ganaba toda esta plata, la plata se le ve en mujeres y en alcohol y vicio, y cuando llega a ser reinsertado, pues la vida le cambia y tiene que vender minutos y hacer vueltas en un barrio periférico de la ciudad. Entonces uno se va enterando de eso y como que, güey, esto está muy interesante y quiero lanzarle la pregunta clave porque es como, ¿cómo se desaparece el cuerpo? Resulta que cuando en la violencia o pues en los contextos de violencia, el cuerpo es el inicio de una investigación. O sea, el cuerpo cuando aparece, se abre la investigación. Si no hay cuerpo, queda como un desaparecido, queda como una latencia. Entonces digamos que queda en un limbo donde la investigación es necesaria hacerlo porque no se sabe dónde está la persona. Entonces, las tácticas de desaparición llevan a que se ejecutaron entre los paramilitares, sobre todo para que la justicia no operara o para que las poblaciones donde se hacían las ejecuciones no fueran tomadas por la justicia o por la ley, investigando los cuerpos que aparecían. Entonces los desaparecían y con eso se evitaban ese problema y podían actuar con impunidad. Entonces, a partir de ese conocimiento, pues se fue dando la entrevista. Tenía muy claro que no quería grabarlos a la cara, quería solamente la voz. Y se me ocurrió la idea de
de coger el modelo del corto que había visto hace unos años y con los dibujos de ellos complementar las narraciones, ¿sí? El resultado fue una cosa muy básica, como que no hice ningún tipo de animación ni nada de esas cosas, sino simplemente son fades, como las figuras aparecen, desaparecen y ya. Pero la narración sí es como la parte cruda del asunto, ¿sí? Un caso muy interesante es que cuando yo estaba hablando con este señor de Tierra Alta, el tipo mencionaba unas cosas como muy descabelladas y mi pulsión fue la risa, como me reía, ¿sí? Y decía, pero marica, me están contando cómo matan a un man, cómo desaparece una persona y uno se ríe y esa como es la pulsión de la risa porque es como increíble la manera en que lo cuenta y sobre todo la historia. Entonces, hay partes donde aparezco riéndome, pero la risa es como una cuestión más de la historia, no del hecho como tal, sino de la historia, ¿sí? De la situación en la que estábamos y también el grado de complicidad que tenía con la persona que estaba entrevistando, ¿sí? Entonces, como que decidí dejar la risa también como parte del video, son unos pedazos muy leves, pero pienso que hace parte también como de ese momento que tuve, ¿no? Eh, sí, básicamente es eso, es un trabajo que se pregunta tanto a paramilitares, guerrilleros y a pobladores cómo se desaparece un cuerpo bajo la historia particular de cada uno, cómo perciben ellos la desaparición del cuerpo o cómo fue ejecutada la desaparición de un cuerpo. Y ahí se lleva un poco a la reflexión de los motivos del por qué se hace eso. Entonces, fue una historia muy interesante. Eso me parece muy interesante porque, bueno, hay un tema ahí que he estado como investigando y que me llama la atención y es que en muchas ocasiones no aparece el cuerpo, digamos físicamente, pero hay como un tema de hacerlo aparecer por medio de otras acciones que también hacen las personas ya como pensándolo, digamos, en un contexto más actual, que son como estos espacios rituales que le crean al cuerpo, pero también cuando los reincorporados y reinsertados van y dan como su versión de la historia, es como otra manera de hacer que el cuerpo aparezca en este momento, digamos como de la historia y se vuelve algo bien particular, algo bien particular lo que pasa con las artes y es que en muchas ocasiones también estas representaciones permiten que se represente ese cuerpo que desapareció, incluso si no es como un cuerpo específico aludiendo a una persona, sí es como esa representación que muestra como ese momento pues en el cual ellos pues cometieron las desapariciones. Y pues para todo lo que está saliendo ahorita con los macrocasos de la JEP y lo que se ha estado trabajando, digamos, aquí en Colombia en particular, creo que es muy importante como ese tema de el cuerpo que aparece, que desaparece, ese cuerpo que es como un territorio de guerra constante y permanente. Samuel, no sé si quieres decir algo ahí. Sí, 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 pues que de hecho la obra da pie para un obsequio que nos dio ese día Edwin, pero que también fue, pues yo por ahí lo tengo, no solo tenía por acá, ya no lo veo, lo estoy buscando. Él nos obsequió un libro para colorear, lo llamó así. Entonces era como un libro donde estaban recopilados todos esos dibujos. Entonces cuando uno abre el libro, pues uno ve lo que ocurre, hay unas pequeñas narraciones, pero justamente le contaba la experiencia a Salomé, la que yo viví, ¿no? Pero también tuve la posibilidad de, mientras estaba viendo el libro, escuchar los audios y era algo muy fuerte, ¿no? Pero que justamente esa crudeza, eh, pues lo invita a uno a pensarse la cosa y a darse cuenta de que, esto es de verdad, esto pasa. Sí, hay una cosa que quería decir ahí, y es que el trabajo como tal del video es una animación muy básica. Los dibujos, pues, los dibujaron adultos, ¿sí? Los dibujaron personas que pues, no son artistas ni nada, no tienen, digamos, como la facilidad del trazo. Entonces, cuando yo les decía, por favor, el personaje que usted me está narrando, por favor, dibújelo para poder armar la historia, digamos que lo hacían un mamarracho, ¿sí? Entonces, el video como tal, la parte visual, parecen dibujos de niños,
¿sí? Entonces, digamos que tiene como esa especie, ese carácter inocente y como infantil, pero realmente la historia que uno escucha es completamente otra, entonces se genera como una especie de choque, ¿no? Como una especie como de... Es un dibujo que parece de niño, pero cuando la gente le digo, no, es que fueron las mismas personas que lo hicieron y los dibujos pues corresponden a las situaciones, entonces ya como que hay un choque, ¿no? Y la decisión de hacer el libro para colorear fue eso, o sea, como poner más en el dedo en la llaga en esa cuestión infantil, como infantilizar ese relato crudo para que tenga una especie de choque y sea visto desde otra óptica, ¿no? Desde otra perspectiva, ¿no? Que las personas que dibujan son también personas y tienen un comportamiento también humano, como el niño también, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso fue como el carácter de sacar ese libro. Sí, lo acerca a uno también como al personaje, ¿no? Teniendo uno el objeto en las manos, lo lleva uno a esa circunstancia. Y además que, pues, no sé si esta obra haya creado escándalo o no. A veces pasa que incluso yo creo que cuando una obra impacta de tal manera, como algunas piezas que vamos a seguir hablando o esta misma, van a pasar que pues uno no planea crear el escándalo, ¿no? Incluso si aunque uno planease hacerlo, no pasaría, ¿no? Entonces, si ocurre es porque algo hiciste bien también. Y antes de cerrar, ir a la siguiente a la siguiente pieza que seguramente Salomé ahorita nos va a decir, a mí se me olvidó mencionar algo con respecto a las canceladas, que creo que también es algo que yo veo como imponer tu propia justicia o imponer tu forma de ver el mundo. Entonces, si tus ideas no son las que yo tengo, entonces te cancelamos, ¿no? Y eso es gravísimo, ¿sí? Eh, yo solamente conozco... ¿Cómo? Eso hay que verlo, eso lo que usted dice es así, o sea, la cancelación es una operación de moral, Uh-huh. ¿sí? Es una moral, tiene que prevalecer sobre la otra, ¿sí? Entonces se ha construido una moral, digamos, del buen pensar, ¿sí? Sí. Y esa moral es la que se está consiguiendo establecer a sangre casi. Uno con sangre se lo punta a veces, ¿sí? Sí, tal cual. Entonces, digamos que en la historia de la humanidad, la moral siempre ha sido el origen de las guerras, de la violencia, es imponer lo que yo pienso a la otra persona, o sea, no tener la capacidad de decir, vea, este es diferente a mí, tiene otro mundo, tiene otro pensamiento, tenemos que encontrar un punto de diálogo, ¿no? Lo que intenta la cancelación es imponer desde la moral, ¿sí? O sea, la moral convierte en moralina o adquiere una escala, digamos, mayor se deforma, ¿sí? En imposición, en dictadura, ¿sí? Entonces, para mí es una especie como de contradicción total que por defender algunos derechos o algunos privilegios se tenga que destruir o cancelar a otros, ¿no? Entonces, para mí es una cosa muy clara que es un asunto de moral y es un asunto de imponer cierta moral. Sí, y aparece de una manera, pues, de hecho incluso me acuerdo que, o sea, esta práctica aparece porque simplemente había gente que criticaba a su grupo de música, entonces había un grupo de fanáticos que decían, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Era cancelar, pero es una práctica que yo pienso se parece mucho a la mano dura que aparece en Italia y que los hacían beber la resina de este árbol que hace que duela mucho el estómago, ¿no? Y que sabemos justamente en qué terminó esa mano dura, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo quería hacer ese comentario, ese apunte, porque luego me quedo con las ganas de decirlo y no aguantas, pues luego está tratando de unir todas las ideas. Entonces, ya... Bueno, entonces, continuando un poco con otras obras que nos habían llamado la atención, y también como de esta parte como de hacer una especie de crónica, me llamó mucho la atención la obra de Museo del Placer, que incluso tú lo llamas acá como una colección de drogas ilícitas, y es muy particular la manera en la cual están en la página para los oyentes, y es que están un poco, ¿cómo decirlo? Como si se hubiera hecho
un estudio fotográfico, bueno, o seguramente se hizo un estudio fotográfico, pero están perfectamente puestas cada una de las fotografías en las cuales están las diferentes drogas que se consiguieron. Y además de esto, llama mucho la atención porque también pone como una cartografía de en qué lugar específico de la ciudad se consiguieron, cuáles son, los tamaños que tienen, y hay una lista que parece como incluso una lista de mercado, una lista que haría, por ejemplo, una persona que maneja un almacén y las horas en las que entran las mercancías, que dice como sustancia, cantidad, hora, lugar. Eso me llama mucho la atención, también pues hablando de lo ilegal y de una cosa con lo ilegal, y es que lo ilegal está, bueno, o lo ilícito está bastante regularizado como dentro de este mundo que tiene, y pues hacer también como una crónica de esto es como mostrar un poco esas diferentes dinámicas que hay pues en torno a estos, digamos, estos elementos que se consumen, que como estos secretos públicos que todo el mundo sabe que están ahí, dónde se consiguen y a qué horas, pero no se reconocen tanto. Quisiera que habláramos un poco por ese lado. Bueno, esa obra, digamos que es uno de los proyectos fracasados, que nunca lo pude ser completo como yo quería. Digamos que también se hizo tempranamente, lo comencé a hacer desde la universidad y poco a poco pues lo fui acumulando. Pero digamos que en ese tiempo era muy ingenuo y yo pensé de pronto que era posible exponer la colección en vivo, ¿sí? No la droga como tal vista así, sino de pronto como una especie como de juego de sombras o algo así más como un contraluz o algo que permitiera ver como un poco la forma nomás y sin identificar completamente la, la- el tipo de droga que era, ¿sí? Digamos que el interés comenzó, bueno, pues el antecedente son los situacionistas, toda esta escuela situacionista de la deriva y estos artistas que recorrían la ciudad a punta de intenciones, digamos, azarosas, ¿sí? Sin un rumbo fijo ni con o con una determinación pues muy ambigua también. Entonces mi interés era como ir a ciertos lugares de la ciudad y comenzar a preguntar por drogas. O sea, ¿qué tiene o tal cosa? Le pregunté a los vendedores ambulantes me decían, sí, vaya, pues, sí, vaya a tal lado, vaya a tal otro lado, y ahí poco a poco como que a través de esa deriva pues iba comprando las drogas y y las iba coleccionando, ¿sí? Eh, Cuando ya tenía un gran volumen, pues tenía ya una colección ya un poco grande de diferentes tipos de drogas. Una vez Mario Paso me invitó a un salón nacional en Tunja y llevé todas las drogas en una maleta, pues ahí camufladas y toda esa vaina, y tenía bazuco, marihuana, cocaína así tremendo, de todo tenía así pastas, toda esa vaina. Y las intenté exponer allá en una casa museo en Tunja. Y algo pasó, yo partí como cuando tocaba guardar las obras antes del montaje, pues como estábamos en montaje, pues tenía que guardar las drogas en algún lado pues para poder montarlas al otro día, entonces las escondí en un casillero y las escondí en dos grupos, ¿sí? Pienso que uno de mis compañeros artistas me vio escondiendo las drogas y me sapió a la policía, y al otro día pues me habían decomisado las drogas y me iban a meter preso por dealer, pues pues, que tenía una cantidad de droga grande y de mucho, pues, de muchas cosas. Entonces, afortunadamente, la cura, no, creo que fue la curadora del museo en Tunja, pues, intercedió por mí, pues, explicando que yo era un artista y que, pues, no era dealer propiamente, que hacía parte de un proceso artístico y que, pues, no, para que no me llevaran preso. Pero sí perdí la mitad de la colección, porque la otra la tenía en otro punto, o sea, la otra mitad no la encontraron. Pero ahí me di cuenta, pues, que no confiar en el medio. Desde ahí, pues, alguien me sapió y, pues, porque la droga estaba muy bien escondida y no había por qué, no la tenían por qué descubrir. Pero justamente la policía fue a ese lugar y la sacó y, pues, descubrió todo el cargamento que tenía y me la quitaron. Entonces, después de tener esa experiencia de no poder exponer los elementos en físico, pues dije, no, pues esto toca trabajarlo a partir del registro.
Entonces la fotografía entró ya a ser parte de la obra y a, digamos, hacer, digamos, constancia del trabajo que se estaba haciendo. Realmente lo que tiene Museo del Placer es que yo sé que, por ejemplo, las luchas territoriales de las ollas, ¿sí? Cada olla tiene una marca, porque esa marca identifica su territorio, ¿sí? Entonces, si una droga es consumida por fuera de ese territorio o es vendida por fuera de su territorio, entonces ahí ya se sabe que hay contrabando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una olla tiene un territorio y ve que están vendiendo droga de otra olla, pues al vendedor lo van a joder, o lo matan o lo desaparecen, ¿sí? Entonces las marquitas que aparecen ahí no son gratis, las marquitas son precisamente para marcar territorio y lo chévere es que las marquitas vienen con la moda. Entonces, cuando estaba la película Transformer, entonces sacaron la marquita, la bolsita Transformer, ¿sí? Cuando estaba la Copa Mundial, sacaron la Copa Mundial ahí en su marca, entonces como que las mismas ollas van encargándose de renovar sus logos y sus marcas para identificando pues así su territorio, ¿sí? Entonces, realmente lo que más me interesaba era eso, es como mirar cómo esa parte gráfica y esa parte de territorio termina siendo como contenida en un logo o en una imagen de un Transformer o de una mascota de un mundial de fútbol, ¿sí? Entonces, eso fue lo que me interesó. También tuve la fortuna de ir a meterme al Bronx, a la L, y ahí también hice mercado de drogas. Entonces ahí también pude encontrar gran parte pues tuve la fortuna de poder hacer ese mercado de drogas antes de que lo extinguieran. Entonces, gran parte de las drogas que están ahí, pues son recolectadas o fueron recolectadas en la L, en el Bronx. Y la parte del mapeo es importante, pues por el mismo referente de situacionista, que lo que se encarga es de generar un mapeado digamos que comprender la ciudad desde otras lecturas, ¿sí? Entonces, no como ciudad, sino a partir de las drogas, pues identificar territorios, identificar modalidades, identificar valores, costos. También la cocaína en el norte vale más o en la L vale menos. Entonces, esas cosas para mí eran importantes y para mí marcaban asuntos de clase, asuntos de territorio también, de mafias y también de moda, ¿sí? Entonces, ese proyecto como que contiene muchas cosas que pues están ocultas, pero cuando uno las habla, pues la gente va dando cuenta de eso. Buenísimo, y sí me parece muy curioso lo de las marcas, como también es una manera como de camuflarse, me imagino. Lástima lo de que te hayan sapeado, quién sabe quién habrá sido el envidioso, o quién sabe por qué lo habrá hecho, ¿no? Tal vez no fue envidia, quién sabe por qué lo sapeó, pero sí me imaginaba una museografía o la curaduría, todo expuesto sí, como uno lo ve hoy en día. Entonces, por mi cabeza pasaban muchas cosas, pero por otro lado era como, man está muy tostado, porque uno se imagina. Y pienso que también es una cosa, creo que también es una cosa importante los referentes con los que uno se nutre, ¿sí? Sí. O sea, por ejemplo, un amigo, pues un artista que yo admiro mucho, Wilson Díaz, él siempre trabajó con la coca y la marihuana y también ha llevado ese límite, también un poco como que ha intentado trabajar el tema de las drogas e intentar vincularlas en dispositivos de exhibición. Y pienso que gran parte del trabajo que ellos hacen es por lo que también uno está ahí también, ¿no? Que uno de esos referentes y se ve, yo quiero hacer lo mismo, quiero hacerlo de esta manera, y como que eso le dan ganas o da como una motivación para hacer este tipo de cosas, ¿no? O para arriesgarse, ¿no? Para un poco intentar abrir ese campo de comprensión que permite el arte. Sí. Yo me imaginaba ahorita, por ejemplo, el problema, digamos que, imagínense que hubiese sido un éxito todo en Tunja y le dicen, listo, ahora vamos a llevar el Museo del Placer a otro país, entonces imagínense el visaje para poder transportar las drogas. ¿Cómo hace uno esa vuelta, no? O sea, entonces, de todas formas, creo que incluso creo que por otro lado le sirvió, porque es muy complicado llevárselas para otro territorio, para otro país. Pero pues el registro sí es posible, ¿no? La fotografía ahí se fotografiaron
Actualmente pues las tengo escondidas y digamos que la cocaína cambia de color totalmente, se oxida. Entonces ya lo que se fotografió ya no corresponde a lo que está actualmente, o sea, parece una arena amarilla. Wow. Entonces ya son cosas bastante como que si la droga se descompone y cambia su aspecto, se oscurece, se vuelve de otra manera, entonces como que también esa vejez pues va a ser un objeto más chévere con el tiempo. Sí, Sí, eso es cierto. El paso del tiene tiempo es sentido. importante. Sí, sí, Y sí. yo quería decir algo ahí que me parece muy curioso y es como esta perspectiva como de el artista delincuente, pues entre comillas, pero por ejemplo es secreto público porque todo el mundo sabe dónde están las ollas. Y digamos que si se ponen en una exhibición, pues la intención es completamente distinta. Pero es muy curioso, pues que van es donde el artista, que realmente, pues el interés es como más un interés de exhibición y lo que tú decías como de crónica, en vez de un interés pues comercial y de consumo. Entonces, eso es como un poco esas ironías también que se ven presentes y pues hablando de ironías, a mí me gustaría que nos contaras un poco que Samuel pues ya me ha contado como un montón de veces esta historia, porque bueno, te escuchó, escuchó a Gabriela contarla y vio la obra también en su momento, que es esta de Se Vende, que es como el paso a paso como para comprar esa arma de 9 milímetros en el mercado negro. Creo que eso es algo muy interesante también porque viendo aquí las fotografías, pues hay casi que la persona que la vendió pues manda como todas estas fotografías de cómo se ve y cómo funciona y pues como todos los elementos que la componen. Es casi que un tema estético, incluso como la manera en la cual se comercializan pues estos elementos que pues son elementos relacionados pues a la violencia. Entonces quisiera saber un poco más también de esto. Sí, a raíz de desapariciones se mencionaba mucho, pues los paramilitares decían que la pistola que más les gustaba era la 9 milímetros, ¿sí? Que tenía como que era a veces de dotación oficial y todo, pero que era una pistola que daba poder y estatus, ¿sí? Entonces, cuando terminé desapariciones me propuse como intentar conseguir una 9 milímetros en el mercado negro, ¿sí? Pero la 9 milímetros no la pude conseguir. Y pues como preguntándole a mucha gente, toda esa cosa no la puede conseguir, pero llegó una vez, le preguntó a una persona y me dijo, ve, yo tengo una similar, o no similar, tengo unas dos que las estoy vendiendo, usted mirará si se lo ofrece. Entonces ahí fue que él me mandó el video y me mandó pues como la explicación, porque dije, bueno, ¿y eso cómo funciona? Necesito saber que esté buena. Entonces el video como que es el paso a paso de comprobando de que el material está en buen estado y que el silenciador funciona y que la pistola pues está pues en óptimas condiciones para ser vendida y también todos los detalles fotográficos como que fueron parte del trabajo. Al final no compré la obra, sino me quedé fue con el registro, porque yo quería realmente conseguir la 9 milímetros, pero el registro digamos que fue parte o fue lo que se convirtió como en el trabajo, ¿sí? Entonces digamos que como tal está como la historia, como la narración, como el origen del registro. El registro realmente es una cuestión de muy práctico, o sea, el carácter estético viene más de la practicidad, o sea, necesito vender esto y sacarle fotos en detalle y esas fueron las imágenes que el vendedor me mostró para yo comprar, o pues si quería comprar el arma. De hecho, Y fue una la que persona vemos de las pues, fotos es una calibre 38, si no estoy mal. Y de hecho, pues es como muy marketing, ¿no? Como está funcionando, está bien engrasada, todo. sí, y realmente, por ejemplo, en estos trabajos, cuando uno comienza a preguntar cosas, la gente cercana es la que tiene la respuesta. O sea, el muchacho que me estaba ofreciendo el arma era una de las personas con las que yo trabajaba en diseño. Entonces, digamos que todo está a la mano, pero pues todo pasa alrededor de uno, pero uno no se da cuenta. Mm. Qué Entonces, por chévere eso esa es que, reflexión, ¿no? En realidad, todo está pasando alrededor de uno sí, por y eso es muchas cosas que que uno no ve.
por eso que la prueba del revólver pasa como en una bodega y es una bodega de carpintería. Sí, eso estaba viendo yo como los materiales que habían alrededor. Extraño como encontrar bueno, uno no esperaría como que ese fuera el lugar donde se comercializaran ese tipo de elementos, pero a veces uno queda impresionado realmente como con la expectativa versus realidad, sobre todo como en lo que está relacionado con ese mundo que uno no ve, ese mundo paralelo underground que pues uno no ve a menos que uno lo busque. Y bueno, continuando la conversación, y creo que esta ya es la última obra a la cual quiero hacer alusión el día de hoy, me llamó mucho la atención porque, digamos, como la manera en la cual se desarrolla es un poco diferente y es esta de el progreso es propaganda. Eh, Me llama mucho la atención también como las imágenes con las cuales se compone y se empieza como a proponer la obra, como primero estas que son una especie de fotografías de stock en las cuales hay unas chicas como tomándose fotos frente a fachadas. Luego hay unas fotos pues de la obra, como de los textos que la componen, fotografías también de Bogotá, eso llama mucho mi atención, y pues como esta propuesta en torno al paisaje urbano, que me parece como muy interesante porque es una manera, siento yo, como de hablar realmente de lo que está detrás de la gentrificación. En particular veo que es como una obra que tiene relación con el centro de Bogotá también y pues todo lo que ha venido pasando en torno al espacio del centro internacional hacia arriba. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco más sobre El progreso es propaganda. Bueno, el proceso de propaganda es parte del premio Luis Caballero. Fue como el primer momento del premio, ¿sí? Y ahí me toca hablar del premio. O sea, el premio, digamos que fue un trabajo como de archivo que había venido realizando hace muchos años. eh, y el centro de ese archivo era el barrio Santa Fe, la localidad pues el barrio Santa Fe como tal, la zona de tolerancia, ¿sí? Del barrio Santa Fe. Porque el barrio Santa Fe en sí pues tiene muchos complejos, pero en el que yo me centré fue la zona de tolerancia, porque identifiqué pues, que pasaban muchas cosas y que las, las revisiones que se hacían sobre esta zona se hacían siempre desde la moral o desde la prostitución, que era como lo más visible que pasa en esta área. Pero realmente lo que pasa en el área son muchas cosas, tiene muchas capas, y una de las capas es la gentrificación que está operando en este territorio, ¿sí? Eh, a pocas cuadras de la zona de tolerancia del barrio Santa Fe se edificó el proyecto Atrio, que es uno de los proyectos más costosos o digamos de mayor infraestructura que se ha realizado en Bogotá, tanto por materiales, por diseño, por infraestructura, por todo lo que involucra la construcción de un edificio. Eh, digamos que está a medio alcance porque se proyecta hacer la torre más alta, la más grande, que justamente va a ser la torre más alta de Colombia si el proyecto se cumple. Pero digamos que la torre Atrio está atravesada por muchas cosas, ¿sí? Los dueños de la torre, o digamos que el accionista mayoritario, son de los conglomerados Chaineme, que allá interviene una cuestión más macro, que fueron los importadores de Volvo, Transmilenio. Tiene un brazo en construcción, sobre todo en construcción de humedales, que ahí es donde Peñalosa sale a relucir también, porque Peñalosa, pues, gran parte de los impactos que este señor hizo fue a partir de los negocios de este conglomerado económico. También tienen un brazo en el arte. Antes tenían el Mambo, hace poco salió ya y cambió de directora, pero un gran tiempo, pues por lo menos en el tiempo del premio, ellos controlaban el Mambo y controlaban también NS Arte, que es una fundación con la que, digamos, legalizan sus deudas, ¿no? Sus impuestos. O sea, la Torre Atrio, digamos que está construida sobre muchas cosas
o muchas falencias que han pasado en Bogotá y en el distrito. O sea, es una torre fálica construida a punta de Transmilenio, humedales y minería. Entonces, es bastante interesante como lo que hay detrás de ese gran edificio. Y pues todo lo majestuoso y lo bello que es, ¿no? Porque es una edificación bonita. Lo que me interesaba es que justamente ese proyecto, a 3 cuadras, está la zona de tolerancia, y me preguntaba, bueno, la zona de tolerancia tiene que desaparecer porque esta zona la están edificando, la están construyendo, y para poder rentabilizar el edificio tienen que limpiar el territorio, tienen que limpiar esa área. Entonces, un poco lo que fue pasando en el barrio Santa Fe es que comenzaron la ley comenzó a caerles a los grandes burdeles, que eran la piscina, el castillo, que eran como los 2 ejes fuertes de la zona de tolerancia. Cuando estos se caen, digamos que la zona comienza a colapsar, ¿sí? Otro asunto importante del estado de la zona actualmente, de la zona de tolerancia, fue la migración venezolana. Digamos que cuando se comenzó a trabajar en el Santa Fe, la migración venezolana se comenzó a dar en ese punto, porque las personas que venían sin recursos venían a hacer vueltas o a trabajar, porque en el Santa Fe hay plata. Y en el Santa Fe no piden papeles para trabajar, en el Santa Fe no hay recomendaciones, sino simplemente usted lo puede hacer, hágalo. Entonces, digamos que la plata para una persona que viene de afuera sin ningún tipo de documentación o de recurso, la zona es la más óptima para encontrar plata rápido, y sobre todo a las mujeres en el caso de la prostitución. Entonces, poco a poco, la zona de tolerancia se fue llenando de migrantes venezolanos. Las prostitutas venezolanas comenzaron a cobrar más barato, y digamos que comenzaron a dañar, entre comillas, el negocio a las paisas, que eran como las grandes dominadoras del negocio, y fue tanta la persecución entre las paisas a las venezolanas, que las paisas le llamaban migración. Se inventaron rumores que tenían SIDA, que venían con enfermedades, para intentar, digamos, quitarles o disminuirlas, ¿sí? A nivel laboral, ¿sí? Pero la cuestión del precio terminó por imponerse, y las venezolanas, digamos, que sacaron a las paisas y a gran parte de las colombianas que trabajan en la zona de tolerancia. Ahorita la zona de tolerancia, digamos que es territorio venezolano, es una cosa muy importante, tanto a nivel de prostitución como a nivel de venta de droga. ¿Sí? También hubo una especie como de mutación, porque los venezolanos comenzaron a vender droga, pero después fueron escalando puestos hasta ya consolidar el monopolio el monopolio ilegal, ¿sí? Entonces, digamos que todas esas problemáticas uno las va identificando permaneciendo en el sitio. Y no es que yo permanezca mucho en el sitio, sino que pues, uno va como un fin de semana y un viernes o un sábado, con una noche que uno esté dateándose, que uno esté informándose, uno ya va comprendiendo las dinámicas que van cambiando. Entonces, todo eso para decir que el Premio Luis Caballero se basaba como en esas dinámicas de gentrificación que están aconteciendo en la zona de tolerancia del barrio Santa Fe, y esos grandes ejes de poder, que es el edificio Atrio, que se vende como el proyecto que va a cambiar la estética de la ciudad en muchos años, ¿no? Entonces, como el gran proyecto urbano y el gran proyecto de progreso que va a indicar que Bogotá está como en otra era. Entonces, cuando decidí participar en el premio, quería que el primer momento fuera como sembrar esa campaña expectativa, diciendo que un gran proyecto iba a afectar la ciudad, que nos iba a unir, como todos esos clichés publicitarios que tienen este tipo de proyectos, ¿sí? Para vender apartamentos o para vender oficinas, se valen de los clichés de progreso, de urbanidad, sí, como de estar por encima del otro, ¿sí? Entonces, esos clichés se abordaron en la gran pared como una especie como de mural, donde fueron pasando poco a poco los clichés, y en un televisor pequeño, o en un televisor a un lado de la sala, conseguí unas imágenes en las que se ven personas haciendo turismo exótico, ¿sí?
Ujú. Entonces, por ejemplo, turistas que van a visitar ruinas, entonces se toman la foto con la ruina, pero realmente es una pose. Entonces la ruina termina siendo como un background de la selfie que ellos tienen, ¿sí? No les interesa para nada entrar y permearse del cotidiano, sino simplemente utilizar la ruina como un background, como un fondo del cual les dé una aura exótica a su fotografía. Entonces el video tenía como ese carácter y fue el abrebocas de la segunda parte, que ya era como todo el material de archivo que desplegué en la sala de la Galería Santa Fe. También hay que notar que la Galería Santa Fe está pasando por un proceso de gentrificación, o sea, la zona de la Candelaria ha venido desde hace muchos años pasando o ha sido atravesada por un proceso de gentrificación y la Galería Santa Fe, digamos que está validando esa gentrificación. Entonces era como hablar de un proyecto de gentrificación en un espacio que está haciendo, o que es un ente de gentrificación a la vez. Entonces era una especie como de redundancia y eso es lo que me interesaba, como de utilizar ese espacio también para hablar de gentrificación, siendo un espacio de gentrificación. Sí, me parece que es un proyecto sumamente interesante y la invitación a los oyentes es también a que exploren un poco la página de Edwin porque está aquí justamente lo estaba mirando todo el material que conforma esto y seguramente hay un material mucho más grande, pero pues esta es una parte que deja algo muy claro. Quisiera leer aquí un pedacito que me llama mucho la atención, como de un texto que tú pones ahí, que creo que es tuyo, en la parte de, pues como los archivos que conforman la obra, en la parte de gentrificar, que dice como lo interesante de este desafortunado caso es la respuesta que damos como sociedad a un problema estructural, demoler y capitalizar. Se higieniza el territorio y para evitar el contagio se desplaza a otros lugares la enfermedad. Y creo que es algo bien interesante como relacionándolo también un poco con lo que hablábamos al principio, en torno como a esas memorias que en este caso se aplastan con un gran edificio para borrar la historia real de lo que ha pasado en esa zona, en la ciudad, y pensar que al final pues somos como una especie de background, así como tú decías, un fondo para tomarse fotografías bonitas, que esconde pues realidades y cosas que la gente prefiere no reconocer y que por eso me llamaba tanto la atención esta obra, sobre todo para poder como terminar nuestra conversación y era en eso, pues que al final es interesante que esto sea un poco más actual, porque ahorita hay un montón de campañas mediáticas en torno a esa mirada positiva de la ciudad, pero también es una mirada que esconde muchas cosas por debajo y que lo que termina haciendo es como echándole tierrita un poco a las problemáticas de fondo más profundas, y que yo creo que también es una crítica importante que hacerle al arte y a la institucionalidad del arte en este momento, y es que se le echa mucha tierrita a las cosas, y lo que hablábamos ahorita, pues de que hay muchos artistas que ya no están generando tanto este tipo de reflexiones, que realmente pues se piensan como en una, no sé si en una experiencia, pero sí como una reflexión un poco más profunda y real, sino que son reflexiones que también están ligadas con las dinámicas culturales y gentrificadas que tiene la ciudad en este momento, dinámicas que además pues están generando como unas maneras romantizadas también de entender muchas situaciones, incluso como en el panorama de Colombia, de entender situaciones como el conflicto, situaciones políticas, situaciones relacionadas con el narcotráfico, que ya se comprenden ahorita de una manera distinta porque también en muchas ocasiones hay pues artistas que lo están trabajando como desde ese romanticismo, pues que digamos cada quien tiene su postura, pero que es interesante analizar también cómo este tipo de cosas que uno cree que no hacen tanto parte del mundo del arte y de lo que el arte implica, pues realmente terminan teniendo un peso demasiado fuerte y en particular el peso que está teniendo esa zona de la ciudad, el peso que están teniendo estos cambios y pues esos discursos romantizados que también se están promoviendo en este momento. Sí, y una cosa importante ahí es que, un poco como decía, yo considero la zona de tolerancia del Santa Fe como una Colombia chiquita. Y siempre lo he dicho así, la zona de tolerancia es como una Colombia chiquita porque cuando algo pasa en el país, se manifiesta a veces en sus nuevos críticos, ¿sí?
El nodo crítico de Bogotá, de la zona de tolerancia, es un hueco, es un hoyo, ¿sí? Y cuando algo pasa, cuando se desmovilizaron los paramilitares, la zona de tolerancia fue afectada por paramilitares, ¿sí? Cuando hubo demolización de, no sé, de, de los venezolanos, o pues cuando esta cuestión con los venezolanos, la zona de tolerancia comenzó a dar indicios de lo que podía pasar cuando estas dinámicas se descontrolan, ¿sí? Entonces, pienso que es como un termómetro muy fuerte y como muy claro, pero que nadie le para bolas. La zona de tolerancia es un termómetro increíble y está atravesada por muchos poderes, pero también hay poderes que la invisibilizan, ¿sí? Entonces, todo se oculta a partir de la prostitución y a partir del cuerpo desnudo y a partir de la moral, así. Pero realmente lo que pasa ahí son cosas muy estructurales que por el simple hecho de que se hable de prostitución no significa que no estén, ¿sí? Entonces pienso que es como el proyecto planteaba quitarle el velo del desnudo, quitar el velo de la prostitución y ver que ahí pasan cosas muy graves y que el poder está a un lado, a 3 cuadras, y está haciendo lo que quiere con el territorio, ¿no? Y al fin y al cabo se va a imponer y va a trasladar estas dinámicas ilegales o estas dinámicas marginales, las va a trasladar a otro lado. Entonces el problema de por sí nunca se va a acabar, pero van a tener un territorio pues más bonito para construir sus edificios. Sí, yo pensaba también en un referente también que me atravesó hace mucho tiempo, que es Germán Castro Caicedo, cuando en el 75 habla acerca de estas crónicas que hace en esta Colombia amarga, y también ese texto que aparece en la página pues me hacía pensar en esas crónicas que él desarrolla en Colombia amarga, ¿no? Entonces lo que él hace en Colombia amarga es bastante chévere porque pues habla acerca de las problemáticas que tenía Colombia en el 75, el contrabando, la prostitución, las drogas y todo esto. Y cuando yo leí ese libro, lo leí en el año 2016, y era como darme cuenta de que esos problemas que habían en esa época todavía las teníamos acá, ¿sí? Que incluso los problemas, lo que pasan es que se terminan hasta sofisticando con el tiempo, evolucionando, creciendo. Y siempre como que me pongo a comparar o a mirar esas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en México hay una circunstancia que ocurrió últimamente, que seguramente ocurre hace mucho tiempo, pero que yo no le había prestado atención, y era que, por ejemplo, por ejemplo, lo que pasaba era que eh, un multimillonario daba una gran cantidad de dinero a una colección de arte, a un espacio institucional o artístico, y en ese espacio pues agradecía mucho el donativo y el crecimiento de esto. Pero por otro lado, luego el millonario pues le decía a sus asistentes, a sus productores, bueno, quiero mi dinero de vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que decía? Pues lo que pasa es que la colección era del millonario ya de por sí, entonces simplemente lo decían de impuestos, y así es como funciona ese ciclo, y que es un modelo que se viene llevando hace mucho tiempo, y que es parte de ese negocio que también el arte es utilizado también hasta para eso, ¿no? Entonces, me llevó a darme cuenta de esas circunstancias. Perdóneme, por mi salud. Entonces, en esas circunstancias como que lo ayudan a uno a despertarse como de esa somnolencia en la que uno está metido constantemente, en la que uno no se da cuenta de su realidad, en la que uno vive la vida como si fuera en piloto automático, y resulta que están pasando las cosas alrededor tuyo, ¿no? Entonces alrededor tuyo ocurren no solamente pues estas negocios que cuestionan la moral a veces, incluso que a veces uno dice, uy, me siento utilizado, o en otras circunstancias en las que uno se da cuenta que el espacio va cambiando, ¿no? Como uno se da cuenta, por ejemplo, pues que a través de leer el Santa Fe y datearse y meterse en ese espacio, pues se da cuenta miren, aquí las circunstancias están cambiando.
y también es como que es parte de ese contexto que evoluciona constantemente y que también hace que lo que uno empieza a contar como artista también sea necesario cambiarlo, ¿no? Entonces el discurso se empieza a transformar porque pues ya las circunstancias son diferentes. Y bueno, pues eso es lo que yo quería comentar el día de hoy. Te agradecer también, Edwin, por estar acá. Eh, Había una última cosa con la que me quiero ir y es que lo que me llama mucho la atención y que yo al principio mencionaba del trabajo de Edwin es que pues no hace apología a estas cosas, no las muestra como de una manera como, no sé, eh, morbosa como uno termina viendo, por ejemplo, hoy que se está poniendo tan de moda estos casos criminales o cosas perturbadoras en YouTube, en algunas que otras plataformas en las que uno ve estos personajes que describen, por ejemplo, asesinatos y este tipo de cosas diciéndose que son como criminalistas, pero en realidad pues lo que están haciendo es como un espectáculo. Entonces pues algo chévere del trabajo de Edwin es que pues no lo ve como un espectáculo, sino que lo cuenta como lo que está pasando y lo coloca sobre la mesa para que nosotros mismos seamos los que nos pongamos a pensar, a reflexionar y vivamos pues esa experiencia, nada más allá de eso. Y bueno, gracias porque pues nos invita a esa reflexión, a pensarnos las cosas también. Y bueno, Salomé decía que cuando grande quería ser como tú, entonces pues la dejo ahí con su palabra. Quería como añadir una cosa importante que se me pasó. Es que, por ejemplo, le entiendo perfectamente, o sea, estos temas cuando uno se llevan a los noticiarios o a la prensa o a los medios mainstream, ¿sí? Digamos que terminan siendo domados por la moral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Pirri cuenta los mismos temas que uno trata, los aborda, pero la mirada de Pirri es diferente. Es una mirada moralista, romanticona, digamos, un poco contemplativa, que intenta como doblegar, ¿sí? La mirada que uno tiene es completamente diferente y me quiero referir es que lo más importante cuando yo abordo, por ejemplo, cuando abordo un asesino o un paramilitar o una persona que, digamos, tiene un problema fuerte, es mirarla por fuera de la moral. O sea, usted no es bueno ni malo, usted simplemente es una persona, quiero conocerlo, ¿sí? No entrar en diálogo con prejuicios, sino totalmente como despojarse de toda esa como de todo ese juicio que uno podría tener sobre el otro, ¿sí? Entonces, cada vez que llego a un trabajo y que abordo los crímenes o lo ilegal, me quito ese vendaje. O sea, vamos a hablar con personas, son asesinos, pueden ser violadores, pueden ser de todo, pero son personas. Y yo pienso que eso es lo más duro ahorita, porque ahorita los criminales no tienen voz. O sea, un violador, por más que haya cometido un delito de violación, el tipo queda totalmente criminalizado, como se le ha convertido como en un monstruo, ¿sí? Su narrativa termina convirtiéndolo como en un monstruo. Y pienso que hasta cierto punto eso es negativo, porque de por sí, por más asesino, por más inhumano que uno sea, uno tiene algo dentro, algo de humanidad que, digamos, tiene que ser revisado, ¿sí? Y eso es muy clave, por ejemplo, si abordamos el tema de la cancelación, en donde hay buenos y malos, y los malos tienen que ser anulados, desdibujados y silenciados, pues digamos que ahí estamos viendo el mundo a partir de la moral. Y cuando yo abordo mis trabajos o los contextos con los que yo trabajo, yo me quito eso. O sea, eso es lo menos que tiene que importar. Y desde ahí es donde uno logra la complicidad, desde uno logra como esa horizontalidad que es clave para obtener un buen trabajo, una buena historia, una buena crónica. Y eso es lo que tenía que notar. Bueno, Edwin, muchas gracias y gracias también por todo esto que has compartido con nosotros en este episodio. Yo creo que para mí ha sido uno de los más valiosos, sin desmeritar los demás, porque realmente creo que recoge muchos intereses y preguntas que uno a veces se hace también como sobre
pues hasta qué punto el arte puede generar reflexiones realmente significativas con todas esas problemáticas que entendemos que están relacionadas pues a la práctica artística hoy en día. Y pues nada, yo quería cerrar con algo y es pues darte las gracias por participar en este espacio y mencionarle a los oyentes que también como que este tipo de obras nos muestran maneras distintas de comprender esas noticias que a veces son tan romantizadas y además son virales y se mueven por todos lados en torno a temas que realmente son complejos y que pues como seres humanos creo que deberíamos atender y estar pendientes de qué es lo que sucede y no solamente echarle tierrita al asunto, más en un país como Colombia en donde es necesario realmente como construir una conciencia de hacer algo en torno a lo que ha pasado, porque si no lo que sigue habiendo es una repetición de la historia que pasa ahí en ese mundo paralelo que no siempre solemos ver. Y bueno, pues realmente como que este tipo de procesos y proyectos y obras hacen que uno abra los ojos y a veces la invitación también de estos espacios como Cultura en Ruta puede ser eso, abrir un poco los ojos a ciertas cosas que muchos se niegan a ver. Entonces, Edwin, muchas gracias por participar, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y a nuestros oyentes, gracias por conectarse a este episodio más de Cultura en Ruta. Hemos llegado al final de otro emocionante episodio de Cultura en Ruta. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando las fascinantes capas de la cultura que nos rodea. Recuerda que la cultura tiene su propio ritmo y aquí en nuestro podcast siempre estamos sintonizados con esa vibrante melodía. Si te perdiste de algún episodio, no te preocupes. Puedes revisar nuestra lista y sumergirte en todas nuestras historias, risas y descubrimientos que compartimos. La cultura es un viaje continuo y estamos emocionados de tenerte a bordo. ¿Quieres más aventuras culturales? Sigue conectado con nuestras redes sociales y comparte tus propias experiencias culturales con nuestro Instagram cultura.en.ruta. Hasta la próxima. Exploradores culturales.